nos reunimos aquí para participar en un club de lectura, ya saben, relacionado a Michel Foucault, que es un autor que nos sirve mucho para entender cómo está estructurada la sociedad, porque básicamente, bueno, los que vivimos en México y en general en Latinoamérica, pues sabemos que venimos de un proceso de colonización en donde, como sabemos, pues vino este imperio español, europeo, a implantar su cultura a todo el mundo, ¿no? Ya saben. Entonces, ¿qué fue lo que trajeron con todo esto? Pues trajeron la iglesia con la religión católica, ¿no? Si no hubiera venido el imperio español, aquí jamás hubiéramos conocido de esta historia de Jesús, de, pues ya saben, de la iglesia, todo lo que implica esta historia, ¿no? Esta historia bíblica. Y pues básicamente lo que tendríamos aquí en México, para los que somos de México, creo que todos somos de México, pues sería las religiones que había anterior al Imperio Español, que pues son las religiones de las culturas indígenas, que pues son muy diferentes, ¿no? Como, no sé si saben algo de eso, pero tenían tradiciones distintas que incluso muchas no se terminan de entender totalmente, porque pues no quedaron muchos vestigios, obviamente porque este imperio pues arrasaba con todo lo que no era la cultura que querían imponer. Y eso es un poco también de lo que habla Foucault, de cómo, aunque él no habla propiamente de la colonización, habla de cómo la cultura occidental, sobre todo en Francia, analiza muchos ejemplos de esta cultura francesa, cómo se estructura la sociedad, sobre todo en el siglo XVIII, en este texto que es Historia de la Sexualidad, en el que va a analizar cómo se organiza la sociedad para que la sexualidad se produzca solo de cierta manera, ¿no? Que ya sabemos lo que comentamos la vez anterior, que es la heterosexualidad, y que es lo que es interesante de la postura de Foucault. Lo que él dice es que la heterosexualidad no solamente es una práctica sexual, ¿no? Porque si ese fuera el caso, pues no habría ningún problema, ¿no? Que es un poco es un punto de vista que tiene, no sé si ustedes han escuchado o en algún momento ustedes hayan tenido esta opinión, pero hay como esta idea, ¿no? Cuando hay ciertos debates o ciertas pláticas sobre la sexualidad y meten el tema, ¿no? De personas que no son heterosexuales. Y entonces siempre sale alguien a decir, bueno, pues cada quien su vida privada, ahí está bien, ¿no? No importa. No, yo no tengo problema con nadie porque pues la vida privada de todos, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Es como una postura muy, ¿cómo podríamos llamarla? Eh, un, un poco relativista, bonita, pero también ingenua, por lo menos desde el punto de vista de Foucault, porque lo que Foucault dice es que la sexualidad en este caso no es solo una práctica sexual, sino que es tanto una forma de cultura, que digamos eso es como lo macro a lo que, a lo que nos enfrentamos, es decir, hay una cultura en donde primero tenemos el género, ¿no? El género, esto no lo va a analizar tanto Foucault, lo van a analizar más autores como Paul Preciado, que es otro filósofo contemporáneo, pero digamos Foucault deja como las bases, ¿no? Para decir, bueno, lo primero que tenemos pues es esto que actualmente se llama el género. ¿Qué es el género? Es que a través de los genitales, cuando nace una persona, se te clasifica, ¿no? Se te clasifica de acuerdo a esos genitales bajo este sistema binario. Entonces ahí tenemos hombres y mujeres, y después del género tenemos esto que se llama la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? Es, pues ya sabemos, ¿no? Si tuviste un pene, por lógica te van a gustar mujeres. Si tuviste una vagina, te van a gustar hombres, digamos. Ese es como el esquema básico. ¿Y para qué es esto? Según lo que vimos la sesión anterior, para que haya esta situación de la reproducción, que la gente cree que esta situación es algo natural. Lo que va a decir Foucault es, no, no es algo natural la reproducción. Lo natural, digamos, es ese impulso a reproducirse, por decirlo así, que no es lo mismo, ¿no? O sea, lo que se podría llamar el deseo sexual o pues sí, este impulso, ¿no? Pero ya la organización como la conocemos, con familias, con todo esto, eso ya no es algo natural, eso es algo cultural que está, digamos, implementado, está desarrollado por lo que Foucault llama dispositivos.
Y esto es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, que es un dispositivo. Es un concepto que usa Foucault, que es muy interesante para explicar cómo en la sociedad, digamos que la explicación más inmediata, más fácil que podemos dar de lo que es el concepto de dispositivo es algo que está dispuesto, ¿no? No sé qué se nos puede ocurrir que tenga que ver con esto. Algo que está dispuesto es algo que cuando nosotros llegamos, piensen en un lugar, no se les podría dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Un lugar al que vayan. Y Foucault usa mucho, por ejemplos de esta sociedad occidental, cómo está organizada, cuáles son la iglesia, la escuela, el psiquiátrico, por ejemplo. Eh, si piensan en estos lugares, que cuando llegamos a cualquiera de estos lugares, casi que cualquier lugar social que esté organizado y estructurado, digamos, legalmente para existir, ya está dispuesto para algo, ¿no? O sea, está dispuesto para que, piensen en la escuela, todos hemos pasado por la escuela, ¿no? No sé, primaria, secundaria, piensen en cualquier escuela a la que hayan ido. ¿Qué es lo que había? No sé, algo así como muy básico, ¿no? Ya sabemos, hay plan de estudio, hay materias, hay maestros. Ahora, ¿quién organizó todo esto y para qué, no? La idea, digamos, bonita o la idea no filosófica, podremos decir así, del concepto de la escuela es un lugar al que vamos a aprender, ¿no? Lo que Foucault diría es, no es un lugar al que vamos a aprender, es un lugar que está dispuesto para producirnos un tipo de subjetividad. ¿Y a qué se refiere con esto? Se refiere a que vamos a, en otras palabras, vamos a ir a ser como programados por este lugar para devenir un tipo de persona. Es decir, es un punto diferente o una postura diferente a la que tendría, por ejemplo, no sé, ciertas corrientes de psicología que hablan del individuo como un ser autónomo, ¿no? O un ser, sí, como que tú te puedes autogestionar y autorregular. En este caso, lo que Foucault dice es lo contrario, digamos, es el espacio, la institución, los códigos de conducta, las reglas, eh, incluso reglas no escritas, ¿no? Porque también, volviendo a este ejemplo de la escuela, que todos hemos pasado por ella, piensen en reglas no escritas que hay en la escuela, porque hay reglas escritas, ¿no? O sea, las conocemos, respetar a los maestros, tomar tus clases a tales horas, salir al recreo a tales horas, llevar uniforme, ¿no? En el caso de las escuelas a las que íbamos con uniforme. Todas estas son reglas escritas, ¿no? Pero pensemos qué reglas no escritas hay. No sé si tuvieron una oportunidad de ver un video que les mandé sobre esta serie Heartstopper, que está como muy en tendencia sobre la diversidad. Pero ahí hice un análisis de eso, de cómo lo hice así como muy a grandes rasgos, ¿no? Porque es un video pequeño. Pero Foucault habla mucho de eso, de cómo hay reglas, digamos, que no están escritas, pero que también funcionan de una manera coercitiva para que actuemos de cierta manera y se conforme no solo nuestro actuar en ese espacio, sino que incluso se conforma la manera en la que nos relacionamos con los demás, incluso nuestra identidad es producida de esa manera. Esa es la parte más, digamos, como la más grave, ¿no? La más, no solo invasiva, sino que lo que él dice es que estos espacios nos producen completamente, o sea, desde el cuerpo, ¿no? Es algo incluso material. Cómo nos peinamos, por eso poner el ejemplo de la escuela, porque es muy gráfico. No sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó cosas que me dijeran como no te puedes dejar el cabello más largo porque eres hombre, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una regla de género. No te puedes dejar el cabello más largo de cierta longitud porque eres hombre, o no puedes traer no sé, dependiendo del género hay como reglas, ¿no? Y que casualmente esas reglas no eran escritas, pero, oh sorpresa, operaban en la escuela igual que si fueran escritas, ¿no? O sea, es lo mismo, te dicen no son reglas escritas, pero ahí están. Entonces, bueno, la sexualidad en este caso pues está, digamos, estructurada de la misma manera, es lo que diría Foucault. Hay una
una norma, él usa mucho este concepto que lo vuelve a trabajar otros autores ya más contemporáneos, para hablar de cómo esa norma, digamos, no solo nos obliga, porque él no habla tanto como en esta idea de decir que hay algo que nos reprime, ¿no? Que les comentaba que era algo que él decía que no era tan así, o sea, que no es, que es con lo que empieza este libro de historia de la sexualidad, no es tanto que sea una sociedad represiva, sino que más bien es una sociedad que produce una norma. Digamos, al producir esta norma, las personas vamos entendiendo que es normal, digámoslo así, y que no lo es, ¿no? Y entre eso pues entran reglas de género y de sexualidad, que es de lo que nos interesaba concretamente en este grupo, aunque en realidad la norma pues abarca muchísimos aspectos, ¿no? Como les decía, cosas desde que se pueden ver tan banales como la manera en la que te vistes o te peinas, o hasta eso, ¿no? Con quién te vas a relacionar, cómo te vas a relacionar, quién va a aportar para el gasto, por ejemplo, en un matrimonio, todo eso que la gente cree que es natural, pues no es natural, o sea, son acuerdos que se hicieron y que están legitimados socialmente, ¿no? O sea, ya sea por el aparato del Estado, que legitima que es legal y que no es legal, y por las mismas tradiciones culturales, ¿no? De que las personas pues pensamos que esto es así y pues ya, todos lo tenemos como algo cierto. Determinada pendiente nos ha conducido en unos siglos a formular el sexo, la pregunta acerca de lo que somos, y no tanto al sexo naturaleza, elemento del sistema de lo viviente, objeto por una biología, sino al sexo historia, o sexo significación, al sexo discurso. Nos colocamos nosotros mismos bajo el signo del sexo, pero más bien de una lógica del sexo que de una física. No hay que engañarse. Bajo la gran serie de las oposiciones binarias, cuerpo, alma, carne, espíritu, instinto, razón, pulsiones, conciencia, que parecían reducir y remitir el sexo a una pura mecánica sin razón. Occidente ha logrado no tanto, anexar al sexo a un campo de racionalidad, lo que no sería nada notable, habituados como estamos, desde los griegos a tales conquistas. Si no hacemos pasar casi por entero, nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra individualidad, nuestra historia, bajo el signo de una lógica de la concupiscencia y el deseo. Tal lógica nos sirve de clave universal cuando se trata de saber quiénes somos. Desde hace varias décadas, los especialistas en genética no conciben más la vida como la organización dotada, además de la extraña capacidad de reproducirse. En el mecanismo de reproducción ven precisamente lo que introduce en la dimensión de lo biológico, no solo matriz de los seres vivientes, sino de la vida. Ahora bien, ya van varios siglos que, de una manera indudablemente muy poco científica, los innumerables teóricos y prácticos de la carne hicieron del hombre el hijo de un sexo imperioso e inteligible, el sexo razón de todo. ¿Continúo o que participa? Como quieras. ¿Qué te dice esto del texto? ¿Quiere alguien comentar hasta dónde vamos? ¿Qué entendieron o qué les sugiere esto del texto?
Pues básicamente hasta aquí lo que está diciendo él está como introduciendo, ¿no? Introduciéndonos a esta historia, ¿no? O sea, cómo estaba hasta ese momento, esto que ahora ya hay como diferentes especialidades, ¿no? Sexología, estudios de género, son cosas que hay como ahorita ya en la actualidad. Pero en ese tiempo pues no había realmente un estudio sobre el sexo ni la sexualidad, simplemente era, bueno, eh, te vas a reproducir y ya, ¿no? Y ya sea o porque Dios lo mandó o porque no había tanto como esta visión de los animales, ¿no? Ya estaba este tema de Darwin que decía pues que venía a cuestionar esto, ¿no? De que pues entonces también somos animales y había como diferentes teorías, pero bueno, lo que él aquí está como introduciendo o con lo que está continuando es como con este argumento de decir que el sexo ya era parte de una administración pública, es decir, ya el gobierno ya tenía como parte de sus temas, lo que comentábamos la vez pasada, cuánta población va a haber, que es algo incluso que ahorita no sé si han escuchado teorías, ¿no? De que quieren reducir la población o cosas así que están como en internet. Y todo esto pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que en realidad sí, o sea, los gobiernos sí se preocupan por esto. O sea, ya sea que lo digan o no lo digan o que sea cierto o no, pero sí hay una, digamos, es parte de la administración de un gobierno ver simplemente, ¿no? Los censos que hacen, cuánta gente hay por ejemplo, en CDMX o en Jalisco, en cualquier ciudad, ¿no? Y esto lo hacen porque pues también obviamente tiene que ver con todo, con la economía, con bastantes cosas, pero a la vez está esta cuestión que también traen muy a cuento ciertos grupos, que tiene que ver con hablar de lo biológico, ¿no? Que aquí podríamos hablar como de una especie de guerra o ¿cómo decirlo? Debate entre guerra y debate cultural que hay respecto a qué tipo de ciencia o de discurso va a ser el que dé cuenta de lo que somos, ¿no? Por decirlo así. Es decir, porque siempre se tiene o sea, se saca este argumento, ¿no? De la biología. Es que la biología dice. y, y es muy chistoso porque en realidad lo que, digamos que este argumento de la biología, muchas veces la gente que lo dice realmente ni siquiera sabe biología. Es como simplemente un reduccionismo de decir que la biología dice que hay tales cromosomas, esto y lo otro. Ahora, son debates que vienen de muy atrás, ¿no? De qué es primero, la naturaleza o la cultura, ¿no? Por lo menos en ciencias sociales así es como la manera en la que se llama este debate. Y aquí lo que dice él es que pues hay todo esto, ¿no? En ese entonces ya se estaba teniendo en cuenta qué tipo de disciplinas iban un poco a explicar cuál era la sexualidad que se podría permitir y que no, ¿no? Porque eso es lo que a él le va a interesar y es lo que nos va a interesar también a nosotros. Entonces, y bueno, sigue con esto, ¿no? De decir que hay quienes hablaban de que pues anterior al siglo XVIII todo esto estaba prohibido tratarlo, ¿no? Hablar de cualquier tipo de tema que tuviera que ver con la sexualidad estaba prohibido tratarlo, incluso científicamente, ya no se diga en otros ámbitos. Entonces lo que él dice es que no, o sea, en realidad sí se habla del sexo y se hablaba del sexo y de la sexualidad y del género y de todo lo que implica, pero de una manera muy con eufemismos, ¿no? O sea, ¿qué es un eufemismo? Es una palabra que se usa para no decir la palabra real a la que te quieres referir. Entonces usas otra palabra o usas otra imagen, usas una metáfora para hablar de lo que en realidad quieres decir, pero no lo dices. O sea, dices otra cosa. Entonces, sí, o sea, no sé, piensen qué ejemplos puede haber, por ejemplo, actualmente, ¿no? Cosas que aparentemente no tienen que ver con la sexualidad ni con el género, por ejemplo. Ves un anuncio de trabajo y dicen buena presentación, ¿no? ¿A qué se refiere con buena presentación? O sea, son cosas que dices, no me estás queriendo decir lo que realmente quieres decir. O sea, buena presentación es un eufemismo para decir quiero que te veas de tal modo
Y si no te ves así, no te contrato, ¿no? Por decir, eso es lo que diría ese concepto, pero no lo dicen así, o sea, te ponen otro concepto para esconder lo que realmente quieren decir. Entonces, aquí lo que Foucault dice es un poco eso, ¿no? O sea, con el tema de la sexualidad y del sexo se hacía esto todo el tiempo, ¿no? Y algo de lo que habla también en el texto, que creo que eso no lo tocamos, pero también lo menciona cuando habla, por ejemplo, del, de lo que usan en la iglesia como la confesión, ¿no? Esta, pues no sé cómo le llaman en la iglesia, o sea, es esta regla en donde tú te tienes que confesar con el Padre para decirle todo lo que hiciste. Pues Foucault dice, esa por ejemplo es una manera en la que se prueba que no estaba prohibido hablar de estos temas, al contrario. O sea, casi que se te obligaba que tenías que hacerlo, pero ¿con quién? Con las personas que detentaban el poder, ¿no? En ese caso, pues, digamos, un sacerdote. Pero pues sí, justo, o sea, creo que si hay algo que no es íntimo, es la sexualidad, ¿no? Si hay algo que no depende solo de las personas, digamos, de manera individual, es justo eso. O sea, y pues creo que está como muy rudo que muchas veces se nos ha vendido así, ¿no? Como que la sexualidad es privada, es en la casa, es con uno mismo, pero nada más, ¿no? Y es como, no, o sea, diría el feminismo, lo personal es político. Y yo creo que la sexualidad también lo es, ¿no? Y lo ha sido siempre. Y pues justo yo creo que ver como los mecanismos históricos que se han utilizado para regular o para controlar la sexualidad, pues es como indispensable para saber por qué naturalizamos tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, por qué naturalizamos lo heterosexual o que existan determinadas formas de la maternidad, por ejemplo, de la familia, ¿no? O de las expresiones de género, o por qué nos parece chistoso, raro, no sé, que por ejemplo una persona que nosotros leemos como un varón utilice alguna falda, ¿no? O porque alguna persona que leemos como mujer de repente no se tenga barba, ¿no? Y entonces, pues parece muy inocente, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas ahí detrás, ¿no? Y creo que lo que hace Foucault es, bueno, obviamente junto con otras personas, ¿no? Es abrir esta puerta, ¿no? Para decir, pues no, la sexualidad no es lo que nos han hecho creer, ¿no? No es algo innato, no es algo natural, no es algo que solo dependa de nosotros como individuos, ¿no? Sino más bien que es algo histórico y es algo que además sigue pasando, ¿no? Entonces, pues creo que ya, no sé, estaba pensando alrededor de lo que estaban diciendo. Sí, no, está perfecto. Me hiciste recordar algo justo que vi esta semana en una página de internet en donde hablaban de cómo no me acuerdo si era una página creo que era página de la colonia donde vivo, no me acuerdo de qué era un grupo, ¿no? De estos de Facebook. Y de repente empezaron a decir, ¿por qué no hay maestro? No sé si era una convocatoria porque estaban buscando un profesor de preescolar y decían, es que no hay profesores de preescolar hombres. Y decían, ¿por qué no hay maestros de preescolar que sean hombres? O sea, todas son maestras y hasta y creo que, no sé, porque estaban hablando de una escuela y decían algo así como que es que todas las convocatorias de esa escuela son para mujeres, ¿no? Y decían, ¿por qué no hay maestros de preescolar? ¿No son buenos o qué? Y la gente empezó ahí a comentar, ¿no? Y creo que alguien sí lo dijo algo así como un comentario que me pareció el más acertado, porque de repente digo, bueno, a ver qué, porque creo que sí era una página de preescolar del grupo de la colonia donde vivo. Entonces alguien sí comentó, me pareció acertado, porque dijo, es que les parece que los hombres no son buenos para criar niños o tienen esta idea de que como es algo que tiene que ver con los niños, tiene que ser maternal y entonces por tanto tiene que ser una mujer la que sea profesora de preescolar. Y yo lo pensé y dije, pues es que sí es cierto, ¿cuántos profesores de kinder conocen que haya? O sea, me acuerdo del kinder al que yo fui y creo que todas eran maestras, ¿no? Y alguien, no sé, o sea, había como muchos argumentos que se podrían decir, ¿no? De que, bueno, probablemente sí es cierto, ¿no? Ha habido casos de hombres que violan niños, ¿no? Pero, y bueno, voy a volver a traer esto de la iglesia. Sabemos que la iglesia tiene este historial de pederastas, ¿no? Ahí no les brinca, o sea, ahí no les brinca
Pero si un profesor, o sea, por ejemplo yo, ¿no? Digamos que yo estudié para ser profesor, no de preescolar, pero digamos que ahorita se me ocurre, digo, bueno, yo voy a ir a pedir trabajo a una escuela, a un kinder, ¿no? Probablemente contratarían primero a una mujer, ¿no? Por estos estereotipos. No sé qué opinan, pero, y como decías tú, ¿no? A lo mejor ellos ni siquiera saben mi identidad de género u orientación sexual, pero ellos asumen que soy un hombre, tal, porque pues me veo así, ¿no? O lo que sea. Entonces, y por tanto, pues corren riesgo los niños, entonces no me van a contratar. Y eso ni siquiera me lo van a decir, ¿no? O sea, porque ese es el tema. O sea, probablemente, digo, no sé, a lo mejor no es un tema ahorita. También por eso digo que a veces estos discursos, por ejemplo, desde el gobierno, ¿no? Que se dan desde feminismos o diversidad sexual o esto están bien, pero no llegan a, por ejemplo, a debatir esto, ¿no? ¿Por qué no hay? No se consideran temas todavía, ¿no? Pero digamos que o sea, simplemente pensemos, a lo mejor alguien perdió esa oportunidad de trabajo que tenía en la escuela a la que iba a ir. Simplemente, o sea, parece que no es grave, pero sí es. O sea, imagínate que tú ahorita no tienes trabajo y vas a buscar eso como una posible fuente de trabajo y ya te quedaste fuera simplemente porque, pues, por un estereotipo de género, ¿no? Que es lo que decías tú. Entonces es como dices, ¿y cuál es el estereotipo? Que pues a lo mejor los niños corren peligro porque puede abusar de ellos un hombre, ¿no? Como si una mujer o un cuerpo con vagina no pudiera abusar de los niños. Cuando volvemos a lo mismo, sabemos que... Y de hecho alguien ahí comentó, ¿no? De que pues yo tuve maestras y dos de ellas eran muy abusivas o algo así. O sea, esto no tiene que ver con eso, ¿no? Pero hay esta pues sí, digamos, son estereotipos de género, para decirlo de manera sencilla, ¿no? Estereotipos de género en donde realmente sí están influyendo en cosas que aparentemente no tienen que ver ni con la sexualidad ni con el género, porque pues tú a una escuela de kinder aparentemente no vas a enseñar nada de eso. O sea, aparentemente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero la realidad es que, pues sí, o sea, tiene que ver todo, parece que está inmiscuido este tema del género y la sexualidad en todo, incluso en lugares donde supuestamente no, ¿no? Entonces, eh, no sé, y de pronto sí salió alguien ahí como a decir, bueno, yo sí soy maestro de preescolar y me divierto mucho, no sé, ¿no? Bueno, qué padre, ¿no? Que al menos haya alguien que sí está ahí y que sale como a decir que no, que sí, pero... O sea, según yo digo, no sé, obviamente sí se podría hacer como una estadística ya científica, ¿no? Pero según yo sí es cierto, o sea, la mayoría de los profesores de preescolar son mujeres, ¿no? Y claro, mujeres heterosexuales, ¿no? O por lo menos se asume esto, ¿no? Porque probablemente tampoco sea cierto, ¿no? Si tú eres una mujer y te contratan en una escuela de kinder, a lo mejor no eres heterosexual, pero si no haces pública tu orientación, ellos piensan que eres heterosexual. Esto también es algo que digamos que se asume, ¿no? Bajo esta regla heteronormativa o esta norma heterosexual.